Hola compañeros, mi nombre es Melissa Hernández, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy voy a compartir con ustedes un poquito sobre los conceptos relacionados con el movimiento armónico simple y las ondas. El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento rectilíneo con aceleración variable, producido por las fuerzas que se originan cuando un cuerpo se separa de su posición de equilibrio. Ejemplo de esto es el péndulo de un reloj o una masa suspendida de un resorte. Decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple o MAS cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras, que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Decimos entonces que dicho cuerpo es un oscilador armónico. De otra forma podemos decir que un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. El problema del oscilador armónico simple aparece con mucha frecuencia en física, ya que una masa en equilibrio bajo la acción de cualquier fuerza conservativa en el límite de movimientos pequeños se comporta como un oscilador armónico simple. Para entender el movimiento armónico simple es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Los cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. Decimos entonces que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de las fuerzas restauradoras. El movimiento armónico simple contiene una variedad de magnitudes que permiten y facilitan su estudio y el cálculo de las mismas. La primera de ellas es la elongación. Este concepto hace referencia a la posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación del cuerpo de la posición de equilibrio. Su unidad de medidas en el sistema internacional es el metro y se representa con la letra X minúscula. Luego tenemos la amplitud, la cual no es más que la máxima de las elongaciones y se representa con una A mayúscula y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Otras dos magnitudes muy importantes son el periodo y la frecuencia. El periodo se define como el tiempo en el que la partícula tarda en completar una oscilación. Se representa con la letra T mayúscula y sus unidades en el sistema internacional es el segundo. Por su parte, la frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo y se identifica con una letra F minúscula. Esta magnitud en el sistema internacional cuenta con las unidades de 1 sobre segundos o segundos a la menos 1, lo que es igual a 1 Hz. El periodo y la frecuencia son magnitudes inversas entre sí, es decir, que el periodo equivale a 1 sobre la frecuencia y viceversa. Luego está la magnitud denominada fase del movimiento en cualquier instante, que corresponde con el valor de la frecuencia angular por el tiempo más phi sub 0. Se trata del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta 2 pi radianes y el cuerpo vuelve a su posición inicial. Su símbolo es la letra phi. Asimismo tenemos la fase inicial, es decir, phi sub 0, que se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, la elongación X del cuerpo en el instante t igual a 0. Su unidad de medida en el sistema internacional también es el radián. Finalmente tenemos la magnitud de frecuencia angular, velocidad angular o pulsación, cuyo símbolo es la letra omega y representa la velocidad de cambio de la fase del movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2 pi segundos. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián por segundo y es equivalente a 2 pi radianes sobre el periodo o 2 pi radianes por la frecuencia. Cuando las fuerzas restauradoras que actúan sobre la partícula son proporcionales a la distancia al punto de equilibrio, decimos que se produce un movimiento armónico simple, también conocido como movimiento vibratorio armónico simple.
En general, dichas fuerzas restauradoras siguen la ley de Hooke. La fuerza recuperadora es equivalente a menos la constante elástica por el desplazamiento. Sin embargo, el movimiento armónico simple también se relaciona con la tan conocida segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, cuya expresión indica que la fuerza que experimenta un cuerpo es equivalente a su masa por su aceleración. Como es evidente en el movimiento armónico simple, la fuerza recuperadora es la que provoca la aceleración del movimiento. Es correcto decir que ambas fuerzas son equivalentes y podemos igualarlas teniendo que menos la constante elástica por el desplazamiento es igual a la masa por la aceleración, que a su vez equivale a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que la solución de esta ecuación para el valor de la posición en función del tiempo es cualquiera de los dos siguientes que incluyen el seno o el coseno, indistintamente según corresponda. La ecuación establece que x de t es igual a por el seno o el coseno de omega por t más phi, donde x corresponde a la elongación, a la amplitud, omega a la frecuencia angular y phi es el desfase, que nos indica la discrepancia entre el origen de espacios, es decir, el punto donde empezamos a medir el espacio y el origen de tiempos. Dentro de las características del movimiento armónico simple se contemplan tres. La primera de ellas es que es vibratorio, puesto que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Además de ello, es periódico debido a que el movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo. Es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada periodo de segundos. Y finalmente posee la particularidad de ser descrito a partir de una función sinusoidal, la cual puede ser por seno o coseno indistintamente, como se muestra en la ecuación. El desplazamiento es igual a la amplitud multiplicada por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. A la partícula o sistema que se mueve según un movimiento armónico simple se le denomina oscilador armónico. Ahora evaluaremos un ejercicio muy sencillo y dice: la siguiente gráfica representa la elongación en función del tiempo de un cuerpo que se comporta según un movimiento armónico simple. Es importante recordar que la elongación de un muelle que se comporta según el movimiento armónico simple sigue una función sinusoidal cuya expresión viene dada en su forma de coseno por elongación es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Tomando los datos de la gráfica, la amplitud A viene dada por el valor máximo y mínimo entre los que oscila la gráfica. El periodo T viene determinado por el tiempo transcurrido entre dos puntos en los que el cuerpo se encuentra en idéntico estado de vibración. Tenemos entonces que la amplitud es igual a 5 metros, que el periodo es igual a 13 segundos menos un segundo, es decir, 12 segundos, y que la elongación es igual a 2.5 metros. La frecuencia f podemos calcularla como la inversa del periodo. Tenemos que entonces la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, lo que es igual a 0.083 Hz. La frecuencia angular omega podemos calcularla a partir de la frecuencia con omega es igual a 2pi por la frecuencia, es decir, 0.524 radianes sobre segundos. Finalmente, la fase inicial viene determinada por el valor de la elongación en t igual a 0. Partimos entonces desde la ecuación inicial y decimos que x es igual a por el coseno de phi. Despejando phi, tenemos que es igual al coseno a la menos 1 de x sobre a, lo que es igual a 1.044 radianes. Ahora bien, existe una gran variedad de oscilaciones. Nosotros veremos un poco sobre tres de los tipos: las oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. En el caso en que un sistema reciba una única fuerza y oscile libremente hasta detenerse por causa de la amortiguación, sin fuerzas disipadoras externas, recibe el nombre de oscilación libre. Este es, por ejemplo, el caso cuando pulsamos la cuerda de una guitarra. Es posible ver en la imagen que el oscilador armónico llega a una aceleración ascendente hasta llegar a un punto máximo.
y a partir de allí desciende hasta llegar a cero, que corresponde al momento en que la partícula vuelve nuevamente al reposo. Si en el caso de una oscilación libre nada perturbara el sistema en oscilación, este seguiría vibrando indefinidamente. En la naturaleza existe lo que se conoce como la fuerza de fricción o rozamiento, que es el producto del choque de las partículas o moléculas y la consecuente transformación de determinadas cantidades de energía en calor. Ello resta cada vez más energía al movimiento, el sistema oscilando, produciendo finalmente que el movimiento se detenga. Esto es lo que se conoce como oscilación amortiguada. Por su parte, las oscilaciones forzadas resultan de aplicar una fuerza periódica y de magnitud constante llamada generador G sobre un sistema oscilador llamado resonador R. En estos casos puede hacerse que el sistema oscile en la frecuencia del generador F sub G y no en su frecuencia natural F sub R. Es decir, la frecuencia de oscilación del sistema será igual a la frecuencia de la fuerza que se le aplica. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la guitarra, cuando encontramos que hay cuerdas que no pulsamos pero que vibran por simpatía. Debe tenerse en cuenta que no siempre que se aplica una fuerza periódica sobre un sistema se produce una oscilación forzada. La generación de una oscilación forzada dependerá de las características de amortiguación del sistema generador y de las del resonador, en particular su relación. Para las resonancias de tipo amortiguado se aplican las ecuaciones mostradas en pantalla. Es decir, que la fuerza restauradora es igual a menos el cambio de volumen por el desplazamiento y la fuerza retardante es igual a menos la constante de amortiguamiento por la velocidad. Asimismo, es importante conocer que el tipo de amortiguamiento está dado por la relación de estas dos fuerzas. Si la fuerza retardante es mayor a la fuerza restauradora, el proceso es subamortiguado. En el caso contrario, es sobreamortiguado. Pero cuando ambas fuerzas son aproximadamente iguales, se llama amortiguamiento crítico. Para las oscilaciones forzadas se utilizan estas dos mismas ecuaciones y una adicional que establece que la fuerza impulsora es igual a la fuerza inicial por el coseno de la frecuencia por el tiempo. Podemos ver además una gráfica de aceleración versus frecuencia que establece que si v es igual a 0 es subamortiguado y la aceleración aumentará. Si v es aproximado a 0, entonces la frecuencia será menor a la frecuencia inicial. Y si v es pequeño, la frecuencia será aproximadamente igual a la frecuencia inicial. Para las oscilaciones amortiguadas evaluaremos un segundo ejercicio que dice lo siguiente. Se tiene un péndulo de 1 metro de longitud que se suelta desde un ángulo inicial de 15 grados. Luego de 1000 segundos su amplitud se reduce a 5,5 debido a la fricción. Calcular el valor de v sobre 2m. Tenemos entonces que la longitud es igual a 1 metro y que para la posición inicial el ángulo inicial es de 15 grados y el tiempo es igual a 0. Para la posición final tenemos que el ángulo es de 5,5 grados y el tiempo es igual a 1000 segundos. Evaluamos entonces que para cuando el tiempo es igual a 0, la posición inicial va a ser igual a los 15 grados, que es el ángulo inicial. Esto va a ser igual a la multiplicación de la amplitud por Euler a la menos b sobre 2m por el tiempo, que en este caso va a ser igual a 0. Y todo esto por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Para esto tenemos entonces que 15 grados va a ser igual a la amplitud por Euler elevado a la 0 por el coseno de Wt más phi, pero esto va a ser igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Tenemos entonces que 15 grados es igual a la amplitud por Euler a la 0, que es igual a 1, lo que quiere decir que la amplitud es igual a 15 grados. Aquí tenemos la ecuación número 1. Luego, para el tiempo final de 1000 segundos, tenemos que la posición final va a ser igual a los 5,5 grados del ángulo final. Esto va a ser igual a la amplitud por el Euler a la menos b por 2m por el tiempo. Y todo esto por el coseno de Wt más phi,
que en este caso va a ser igual a 1, y como el coseno de 1 es aproximadamente 1, entonces tenemos que 5,5 grados es igual a la amplitud por el Euler a la menos b sobre 2m por los 1000 segundos, y esto constituiría nuestra segunda ecuación. Ahora realizamos una relación de nuestra ecuación 2 sobre nuestra ecuación 1, y tenemos que 5,5 grados sobre 15 grados va a ser igual a la amplitud por el Euler a la menos b por 2m por los 1000 segundos sobre la amplitud, y los términos de amplitud se cancelan. Para eliminar de una vez nuestra expresión de Euler, sometemos ambos lados al logaritmo natural, y tenemos que el logaritmo natural de 5,5 grados sobre 15 grados es igual a menos b sobre 2m por los 1000 segundos, y despejando b sobre 2m tenemos que esto es igual a 1 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Veremos ahora un ejercicio número 3 que va relacionado con las oscilaciones forzadas, y dice lo siguiente: se tiene un objeto de 4 kilogramos que se mueve unido a un resorte sobre una superficie horizontal, sin fricción, y es impulsado por una fuerza externa dada por F igual a 3 newton por el coseno de 2pi por t. Si la frecuencia natural de oscilación del sistema es de 2,236 radianes sobre segundo, calcular la amplitud del movimiento suponiendo que no hay fricción. Tenemos entonces una imagen que representa lo expuesto en el problema, y también tenemos que la masa es igual a 4 kilogramos. La fuerza está dada por 3 newton por el coseno de 2pi por t, y la frecuencia angular inicial es igual a 2,36 radianes sobre segundo. Lo que planeamos hallar es la amplitud cuando b es igual a 0. Tenemos entonces que la amplitud va a ser igual a la fuerza inicial sobre la masa, y todo esto sobre la raíz cuadrada del cuadrado de w al cuadrado menos w inicial al cuadrado más b por w sobre m también al cuadrado. Pero como b es igual a 0, toda esta expresión queda anulada. Tenemos entonces que la amplitud va a ser igual a la fuerza inicial sobre la masa, y todo esto sobre la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia entre omega al cuadrado menos omega inicial al cuadrado. Pero el cuadrado de la expresión se iría con el radical. Entonces tenemos que simplemente la amplitud va a ser igual a la fuerza inicial sobre la masa, y todo esto sobre el omega al cuadrado menos el omega sub 0 al cuadrado. Y de aquí simplemente tendríamos que reemplazar los datos que da el problema, diciendo que 3 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sobre 4 kilogramos, todo esto sobre 2pi radianes al cuadrado menos 20.236 radianes sobre segundo al cuadrado, y tendríamos que la respuesta es igual a 0.2175 metros o 2,175 centímetros, y esta sería nuestra respuesta de la amplitud. Si en el caso de una oscilación forzada la frecuencia del generador F sub G coincide con la frecuencia natural del resonador F sub R, se dice que el sistema está en resonancia. La amplitud de oscilación del sistema resonador R depende de la magnitud de la fuerza periódica que le aplique el generador G, pero también de la relación existente entre F sub G y F sub R. Cuanto mayor sea la diferencia entre la frecuencia del generador y la frecuencia del resonador, menor será la amplitud de oscilación del sistema resonador. Es decir, si se mantiene invariable la magnitud de la fuerza periódica que aplica el generador. O, lo que es lo mismo, cuanto mayor sea la diferencia entre las frecuencias del generador y el resonador, mayor cantidad de energía se requerirá para generar una determinada amplitud en la oscilación forzada, es decir, en el resonador. Por el contrario, en el caso que la frecuencia del generador y la del resonador coincidieran, una fuerza de pequeña magnitud aplicada por el generador G puede lograr grandes amplitudes de oscilación en el sistema resonador R. La figura 04 muestra la amplitud de oscilación del sistema resonador para una magnitud constante de la fuerza periódica aplicada y en función de la relación entre la frecuencia del generador F sub G
y la frecuencia del resonador F sub R. Vamos entonces ahora a revisar este ejercicio muy breve sobre resonancia que dice lo siguiente. ¿A qué frecuencia vibra la estructura si la separamos de su punto de equilibrio, conociendo que tenemos una regla que se deforma B igual a 4 centímetros y le colocamos una masa de 500 gramos? Tenemos una imagen que expresa lo dicho en el enunciado y lo primero que debemos hacer es calcular la constante elástica, la cual sabemos que es igual a la masa por la gravedad sobre el desplazamiento. Reemplazando los valores tenemos que K es igual a 0,5 por 9.8 sobre 0,04, que son los 4 centímetros. Y por esto K va a ser igual a 122,5 newton sobre metros. Ahora procedemos a calcular la frecuencia, la cual sabemos que su fórmula es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de K sobre n. Reemplazando los valores tenemos que 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de 122,5 sobre 0.5, y esto nos va a dar la respuesta de que la frecuencia es igual a 2,49 Hz. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las ondas. Una onda se define como el fenómeno ondulatorio y físico por medio del cual se propaga energía sin materia de un punto a otro del espacio a través de algún medio sólido, líquido, gaseoso o a través del vacío. Estas pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, pero en este caso hablaremos de las ondas unidimensionales. Las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión o dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos. Un buen ejemplo de ellas es la onda que se desplaza por una cuerda tensa como la de una guitarra. Algunos ejemplos de ondas unidimensionales pueden ser un pulso de sonido que viaja por una barra recta, ya que se trata de una perturbación que se propaga a todo lo largo de la barra. Una onda que viaja por un canal de agua, aun cuando el desplazamiento de la superficie del agua no sea paralelo al canal. Ondas que se propagan sobre una superficie o por el espacio tridimensional también pueden ser unidimensionales, siempre que sus frentes de onda sean planos paralelos entre sí y viajen en una sola dimensión. La ecuación de onda es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de segundo orden que describe la propagación de una variedad de ondas, como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua. Es importante en varios campos como la acústica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la dinámica de fluidos. Establece la relación matemática entre la parte espacial y la parte temporal de la misma, y tiene la forma: la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre b al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. La forma más general de expresar una onda unidimensional que se propaga sin atenuación en la dirección positiva del eje x y con velocidad v es, matemáticamente, y de xt es igual a la función de x menos b por t. En esta expresión, y representa la perturbación en la posición x al instante t. La forma de la onda está dada por la función f. Cuando la onda viaja en la dirección negativa del eje x, simplemente se cambia b por menos b en argumento, quedando y de xt es igual a la función de g de x más b por t. En la figura 3 se aprecia la animación de una onda que viaja hacia la izquierda. Se trata de una forma llamada función lorentziana y su expresión matemática es y de xt es igual a 1 sobre 1 más x más 1 por t al cuadrado. En este ejemplo, la rapidez de propagación es b igual a 1, es decir, una unidad de espacio por cada unidad de tiempo. Cuando una cuerda tensa se pulsa o se roza, la perturbación resultante se propaga a lo largo de ella. Dicha perturbación consiste en la variación de la forma de la cuerda a partir de su estado de equilibrio.
Por su parte, las ondas transversales en una cuerda son aquellas que presentan una magnitud vectorial con oscilaciones en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación, produciendo así la llamada onda armónica unidimensional transversal. La velocidad de una onda en una cuerda es igual a la raíz cuadrada del cociente de la fuerza de tensión de la cuerda sobre la masa de la cuerda dividida entre la longitud de la cuerda. Asimismo, la frecuencia es igual a esa velocidad sobre 2 veces la longitud de la cuerda. En la imagen podemos apreciar algunos modelos de frecuencia que poseen una onda en una cuerda. El principio de superposición de ondas consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se han de desplazar en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Lo que indica este principio es que cuando dos ondas se interceptan es posible presenciar dos casos contrarios. El primero de ellos es el que se da si las ondas están en la misma fase. En este caso, las crestas de ambas ondas están sintonizadas, por lo que la onda resultante sería la suma de ambas, generando así una onda muy grande. El segundo caso ocurre si las ondas están completamente desfasadas. En esta circunstancia, las crestas y los nodos de cada onda se alejan completamente, por lo que las ondas se anularían en su totalidad. Para este tema vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice: dos ondas armónicas longitudinales que se propagan por un mismo medio y en la misma dirección vienen dadas por la ecuación en unidades del sistema internacional. Chi1 es igual a 5 por el seno de 2pi por 4 por x menos 300 por t. ¿Cuál es la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda resultante? Tenemos entonces que para hallar la amplitud de onda resultante, A es igual a 2 por chi sub 0 por el coseno de delta sobre 2, lo que es igual a 2 por 5 por el coseno de pi, o sea, menos 10 metros. Para la frecuencia tenemos que es la frecuencia angular sobre 2pi, que es igual a 600 pi sobre 2pi, por lo cual los pi se cancelan y tenemos que la frecuencia es igual a 300 Hz. Para la longitud de onda tenemos que es igual a 2pi sobre k, entonces tenemos que es 2pi sobre 8pi, lo cual es igual a 0,25 metros. Finalmente, para la velocidad de propagación tenemos que es igual a lambda por la frecuencia. Esto es igual a 0,25 metros por 300 segundos a la menos 1, lo que es igual a 75 metros por segundo. Bueno, compañeros, esta era toda la información que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.